Buenas tardes, yo me llamo Oscar Gamboa y soy doctor en estudios latinoamericanos y estoy con mi colega Anne. Hola, yo soy Anne Joyeux, estoy haciendo una tesis en estudios hispánicos y trabajo temáticas mexicanas. En mi experiencia en Düsseldorf, ¿no? Por estar un poco documentándonos y demás, me encontré que Pita Amor, ¿no? Pita Amor era una poetisa mexicana que ha muerto. Eh, eh, em, y ella tiene una personalidad, o sea, ella ya es una performance, era una performance viva en este sentido de como que fue un poco enloqueciendo, ¿no? Y casi terminó viviendo en las calles, ¿no? Eh, Henry la, o sea, prácticamente la acogió, o sea, le ayudaba, le invitaba a comer y esta cosa de ir a leerles poemas al 9, por ejemplo, ¿no? Y a mí me gustó mucho la idea, pues nada, yo decidí hacer por eso una performance como un homenaje a Pita Amor, usando el poema más famoso que ella tiene, que es se llama La letanía de mis defectos. Como un texto, un poema se traduce al cuerpo, esa fue totalmente mi ejercicio. Yo ahora soy, bueno, dentro de los personajes que tenemos, ayer hice un ejercicio sobre el mariachi, como esta idea de la construcción de un ícono sobre el folclore, ¿no? Cómo se folcloriza algo y se convierte como un ícono que es representativo inmediatamente hacia el forexport, ¿no? Hablando un poco en una combinación entre ser algo que te identifica inmediatamente y que internamente no quiere ser nada, no quiere ser otra cosa. También hago una especie de modificación sobre Zapata, eh, dando un pequeñísimo contexto sobre quién es Zapata y después cómo se transforma en relación a la pintura de Fabián Chaires, que es una persona que conozco y cómo fue en torno a eso. Y creo que hasta ahora tenemos eso. Bueno, tenemos algunos que no los hemos desarrollado, pero que se van a desarrollar, que es en relación a, igual Carlos lo puede decir ahorita mejor, pero como que cada uno personifica una especie también de ese movimiento contracultural de la música rock y punk, porque además este espacio no solo era un espacio como, no, como que siempre está relacionado a la idea queer como una misma línea identificativa de qué es esto, qué shows se presentan, quién va, qué personas, cómo se viste. Pero el 9 lo que tenía es que como la gráfica era bastante amplia, ¿no? Como que algún día tenías un montón de punk, el otro día tenías un montón de eh, expresiones plásticas, hacían murales, había mucha gráfica y fanzines, entonces como que había bastante, pero creo que hasta ahora creo que esos son los míos. Bueno, ya entonces me voy a ir a lo mexicano. Ya de Klaus Nomi me voy a regresar. Eh, de lo mexicano hay uno que está para mí siendo un descubrimiento, pero pues nada, forma parte así de mi cultura chilanga, es Carlos Monsiváis. Entonces de Carlos Monsiváis estamos haciendo, pues estábamos buscando como, sí, en este trabajo que hemos tenido, como decía el chino, hemos estado con grupos de diferentes países y todo, entonces lo que nos ha costado más trabajo, porque nosotros no hablamos francés, entonces lo que nos ha costado trabajo es encontrar una traducción que pueda como que transmitir nuestro humor. Y entonces es algo que a mí me llama mucho la atención de las entrevistas que le hacen a Monsiváis, y él habla de un poco una pobreza en el lenguaje que él observa, ¿no? Que con el tiempo se ha ido perdiendo estos recovecos, ¿no? Estar buscando estas combinaciones o estos, no sé, tal vez regionalismos que nosotros, pues por usos y costumbres ya tenemos pues muy avanzados, ¿no? O sea, jugamos con las palabras, jugamos, antes de que existiera esta cosa del lenguaje inclusivo, ya teníamos así género para las puertas, o sea,
Son cosas que de pronto ya van demasiado, pueden llegar a ser muy sofisticadas, y cuando tú las quieres transmitir al público en otro idioma, a veces como que corren el riesgo de aplanarse o de que no toda la información pase al espectador, todo eso. Entonces, alguien que nos parece así muy rico en sus expresiones, sus pensamientos, es Carlos Monsiváis. Y pues bueno, de él sacamos como esta cosa de su lenguaje ácido, ¿no? Pero también como que un poco también tal vez la antipatía o algo que generaba a lo mejor en algunas personas por su personalidad, su carácter. Entonces hacemos una escena en la que está en un sauna y porque en uno de sus textos él dice, ¿no? Yo voy a dejar de ser boyerista cuando me dejen meter mano. Entonces hacemos, nada más de esa pequeña frasecita ya nos dio para hacer una escena en la que estamos en un sauna y él está tratando de tocar a la gente lo ignora y al final él trata de convencerlos con sus poesías y todo. Entonces eso nos dio como material para hacer un humor. Pero por ejemplo, algo que me llama la atención con él es que de una pequeña frasecita puede sacar muchísimas expresiones y no lo mismo si fuera solo con palabras. Entonces, bueno, traducidas pues. También hay que mencionar que no solo hacemos íconos de la cultura y de la historia, ¿no? Porque siento que algo que también pasa es que, y que es lo que motiva un poco la estructura escénica de lo que hacemos, es la Kitsch Company. Son personas que además se dedicaban al teatro, solo una de ellas creo que sigue viva, ¿no? La Vogue. Y Tito, ¿no? Tito Vasconcelos. Y Tito Vasconcelos. De cierta forma estaremos un poco también haciendo esos personajes mexicanos. Claro, como no están muertos y no les han escrito libros, pues a veces la gente no considera que eso es parte de una historia, ¿no? Pero regularmente, más bien, si lo pensamos un poco, de manera un poco más puntual, les estamos haciendo también, somos esos personajes de la historia mexicana. Somos esos personajes mexicanos que aunque aún no están en los libros de historia, bueno, igual Tito Vasconcelos puede ser que un poquito así. Sí. La Vogue un poco, sí. Pero bueno, somos también esos personajes, ¿no? Porque claro, entre si pones a Vite y Sor Juana Inés de la Cruz, evidentemente Sor Juana Inés de la Cruz es mucho más emblemática a nivel de personaje, pero estas otras personas de las que nos estamos basando, los cuales estamos inspirándonos, pues también conectan con esos personajes mexicanos. Tenemos a una Pita Amor que Brian hace. Pita Amor es la 11ª musa mexicana. O sea, después de nuestra queridísima Sor Juana, está Pita Amor. Es una mujer que llegó exiliada, es europea, es prima de la princesa de Amores, austriacas, ambas. Ellas llegan ya políticamente muy fuertes en México, porque México tiene una cultura, unas políticas para aceptar a los exiliados, recibirlos muy fuerte. Entonces ellas llegan y las acomodan en muy buenos puestos, a dar cátedras, a puestos políticos, no de altos rangos, pero sí rápido se conectan este tipo de personajes. Pita Amor se enamora de nuestra querida Frida Kahlo. Llega a la casa de Diego Rivera. Entonces imagínense, está con lo más alto de la cultura. Ella se embaraza, pierde al hijo. Después de un berrinche que tuvo, de un gran enojo, pierde a su hijo. Entonces ella deja de escribir cositas bonitas, al amor, sencillo, a la naturaleza, a la comida. No. Agarra y empieza a escribir cosas crueles, cosas fuertes, cosas que la empoderan como mujer, cosas que la meten en muchos líos. Deja de ir a su casa y se empieza a quedar a dormir en parques públicos. En Zona Rosa, que es donde estuvo el Club del 9, ella era la típica mujer loca que está en un parque y empieza a hablar sola. Pero no era hablar sola, sino que empezaba a recitar su poesía y la gente se llenaba así alrededor de ella. Y después, cuando no tenía dinero, les vendía poesía. Y si no se lo comprabas, te pegaba un bastonazo. Cómprame mi poema. Y los que sabían quién era, le compraban sus poemas. Entre ellos está este tipo de personajes como Donadieu, que la lleva a sus restaurantes, la lleva a su casa. Pero al mismo tiempo, el dueño del hotel más grande de Ciudad de México le puso un piso entero para que llegara Pita Amor. Ahí pudiera vivir. O sea, era una mujer que podía regresar a su vida cotidiana y no quiso. Quiso vivir otro tipo de vida. Y entre esas cosas están anécdotas de que en las huelgas de estudiantes de la Ciudad de México la buscaban a ella para que fuera ese símbolo, ese estandarte que les daba fuerza. Esas huelgas eran bien fuertes porque nosotros tuvimos un asesinato así masivo de estudiantes en el 68, de estudiantes de la UNAM. Así, y después vino la huelga del ¿98? Es donde Pita Amor la buscan los estudiantes, la llevan al salón más grande de la UNAM a que les recite sus poemas en un día antes de que posiblemente se fuera a dar un confrontamiento con los policías. Entonces es una Pita que la pasa por manicomios, que de pronto familia ya no la acepta, y es una de las que está representando Brian. Es
genial. Y yo voy a hacer a Sor Juana, que es la 10ª musa, otra mujer que problemática en su época, que llega a la universidad vestida de hombre, porque no había de otra. Se tenía que travestir. Y después, ya estando ella como monja, haber pasado todo el tiempo estudiando, llega y al principio no la dejan tener libros, pero se dan cuenta que su poesía es importante y que además les conviene a las otras monjas tenerla de compañera, porque empiezan a tener los beneficios de que la gente intelectual y los ricos, entre ellos los virreyes, vayan a visitar el convento. Entonces ya no están tan solas, políticamente están protegidas por el virrey. La virreina se enamora de Sor Juana. La gente dice, no era amor nada más así, entre dos amigas, no se escribían cartitas. Para mí, como persona queer, yo digo, ahí hubo un amor de verdad, no la quieran pasteurizar, tuvieron un romance y ella le rompió el corazón el día que la virreina la dejó. Entonces eso es algo que yo te voy a tratar de transmitir con un show que voy a hacer entre Pita Amor y otra figura igual de mujer muy poderosa, Chabela Vargas. Esta mujer que no era mexicana de nacimiento, pero mexicana de corazón, que ella decía, los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana. Entonces llega esta mujer y se vuelve mexicana y agarra la canción ranchera, que es muy difícil de interpretar, pero ella decía, la gente decía, es que ella a lo mejor no tiene una gran voz, pero llega a la gente, su interpretación es tan poderosa, que esos temas típicos, así de mexicano, a los mexicanos de nacimiento nos hace llorar, como La Llorona, que es una de las canciones que voy a interpretar. Su Llorona es la mejor Llorona que tenemos. Y ahora sí vamos a personajes problemáticos. Tenemos un Zapata, que ahorita lo queremos volver super mega gay, así super mega queer, tomarlo de estandarte arriba, pero no, en realidad este Zapata, si era el tipo, un hombre que tenía sexo con otros hombres, yo creo que sí lo definiría, no como un icono gay, ni mucho menos queer, mandaba a fusilar a las maricas. Tenía sexo con sus hombres a cargo, porque él logró tener un gran ejército, pero después de eso no se me vuelvan a acercar. Y va a ser una imagen que está representada en un cuadro de un pintor, como él ya mencionó, muy contemporáneo en la Ciudad de México, que cuando lo presentaron en Bellas Artes, los machos mexicanos de la política dijeron, no hagan femenino a nuestro Zapata. Pues en realidad no es un personaje femenino, lo hacemos femenino para apoderárnoslo en este momento, ¿no? Y ni es Zapata el del cuadro, ¿eh? O sea, Fabián mismo lo dice, no es Zapata, es una representación de algo que es muy icónico en símbolos. Perdón. Y nada más para pensar que el personaje no solo es una idea de una persona, ¿no? El personaje también es un concepto. En el multiverso. Hay como conceptos como como lo del mariachi, como los dos géneros musicales, o sea, se presentan conceptos que son como personajes y no solo personajes. A ver, regresando acá. Monsiváis, es que a ver, Carlos Monsiváis es el monstruo, fue el cronista de la Ciudad de México durante muchos años. Este tipo de personajes que son tan intelectuales y tan poderosos desde la pluma, que si él escribía una nota en contra de un político, lo aplastaba. Si de pronto señalaba a un artista desconocido, lo levantaba. Si ya no le caía bien a alguien, le cerraba el libro. O sea, así deshacía carreras. Era gay de closet. Todo el mundo ya sabían que era gay, pero él jamás salió con una bandera. Del movimiento gay estaba a su lado y él nada más decía, órale, déjenlos marchar, sáquenlos de la cárcel cuando se los llevaban. Pero jamás marchó. En cambio, todos sus hijos gays, porque muchos se consideraban sus hijos, parejas jóvenes que tuvo, uno de ellos, el flautista Horacio Franco, cubrió su féretro el día de su velorio en Bellas Artes, en el Teatro de Bellas Artes, con una bandera gay, para decir, ya no nos hagamos mensos. Él era homosexual, ¿no? Y es un personaje que escribe, que hace y deshace en sus libros, que trata de transmitir algunos de sus mensajes principales, entre las cosas que causan polémicas de que él no recibía mujeres ni niños los fines de semana. Porque pues sí, era un hombre de una generación gay muy problemática en sus épocas, que se iba a los vapores, que estaban enfrente de su casa, a escondidas. Jamás agarraba de la mano a su pareja en la calle. Amigos de él, queers, gays, así, descarados, no se podían juntar con él. Eran sus contemporáneos y preferían no juntarse con él. Porque él era de ese bando de los hombres homosexuales que para poder seguir en la política y mantener su respeto, preferían no salir del closet. Me hago totalmente responsable por lo que voy a decir yo. Esto no tiene nada que ver con el concepto de la pieza. Y ya si quieres,
en la pieza se puede contestar. Yo con esta cosa del mariachi, porque yo traigo un trip bastante como no identitario, o sea, a mí la identidad me parece un poquito como medio peligrosa, a mi parecer. Entonces, ya desde hace un rato traigo un trip sobre una imagen un poco más híbrida y algo que yo menciono como transformarse en un monstruo, porque un monstruo es algo menos identificable. Puede ser cualquier cosa que te imagines y puede cambiar en cualquier momento. Y sumado ayer al trabajo que hacíamos, digo, porque me estás haciendo la pregunta sobre hombre y mujer, que es un poco más una u otra, ¿no? El mariachi representa esta cosa hipermasculinizada que llega a ser, o sea, es esta línea, ya sabes, que se transforma, es como el billón así, de que ya es tan masculino que es muy homosexual, ¿no? Que es como muy femenino, es un poco como esta idea. Entonces, tiene ahí como un contraste que a mí en realidad no es tanto lo que me identifica eso. Sí me gusta la caricatura que se hace sobre él, pero lo que más me representa es un poco como cómo puedes empezar a construir de algo que no tiene un género, una identidad, algo otra cosa. Entonces, para mí, el camino siempre es que no sea ni uno ni otro, sino que sea algo. En este caso, claro, en el Zapata, por ejemplo, es un poco más obvio que lo que estoy agarrando es una información de un contexto muy específico, como lo que decía yo ahora. O sea, como que lo que pasó en ese momento en Bellas Artes es que una persona que representaba la masculinidad, el trabajo, la hombría, tuviera una representación, o sea, porque no es Zapata tal cual, sino es alguien representado bajo los símbolos de esa persona de una manera femenina, tenga esa controversia. Entonces ahí yo igual no lo veo tanto si es porque es femenino o masculino, sino más bien como hay algo que siempre está tan procesado como, y se normatiza como que algo está bien, ¿no? Como ser hipermasculinizado está bien, y cuando se presenta de otra forma, entonces se convierte en un problema. Y para mí, creo que es lo que yo intento de manera personal también cuando hago mi práctica y en mi vida, como no polarizar tanto entre mucha gama de identidades, sino buscar esta cosa un poquito más mixeada. A mí me lleva, pues, por la danza siempre, ¿no? A temas así de la física. como este tema de la gravedad o las fuerzas y así. Entonces, a mí me gusta mucho ver, por ejemplo, en este grupo tan heterogéneo, cómo se acomodan las mismas personas del elenco, ¿no? O sea, cuántas chicas hay, cuántos chicos hay, cuántos son homosexuales, cuántos son de África, cuántos son mexicanos, quiénes dirigen, quién pone la música. O sea, para mí toda esa ya es un cuerpo que ya me parece a mí muy interesante de ver cómo se va comportando cada una de sus partes con la otra. Entonces, a mí me gusta mucho pensar, observar, últimamente me ha gustado estar observando esta cosa de lo que se puede entender como femenino, como a nivel de receptividad, y tal vez una cosa más masculina como una cosa más de iniciativa, ¿no? Entonces, en ese sentido me gusta estar viendo y sorprenderme de los compañeros, de las situaciones, de quién toma las iniciativas, quién las secunda, quién las rechaza, quién quiere cooperar, quién le repele lo que ocurre. Entonces, para mí es donde no sé, yo siempre he pensado más lo queer desde un lugar de ese tipo de expresiones, ¿no? De que dependiendo quién se junta con qué, en qué situación, emerge, ¿no? Su género, o al menos temporal por ese momento, la postura que toma ante la práctica escénica, que siento que es como un simulacro ahí político que me gusta mucho. ¿Sabes qué pasa con la idea de lo masculino y lo femenino? A mí me pasa, pero esto tiene que ver que a lo mejor es una cosa generacional. Igual yo crecí de otra forma. No, lo digo en serio porque también me quedo pensando ahorita lo que digo y bueno, me parece que como hay tantas explicaciones y tantos significados, que está bien que tengas muchas opciones para poder entrar a cualquiera y decidir en qué producto tomas, ¿no? Y todas estas cosas. Pero siempre a mí me ha parecido, igual porque soy a lo mejor un poquito conspiranoico, que hay una serie de cosas que son un poco más inyectadas desde un exterior que desde verdaderamente una práctica. Y lo pensaba ahora con lo que decía Carlos, porque es verdad que a veces uno dice, yo no soy tan una cosa u otra cosa, y de repente encuentras en una práctica algo. O dices, no, yo en realidad mi práctica es tan esto, ¿no? Estoy tan defendiendo que soy una cosa que en realidad tampoco es tan real. Entonces, es verdad que puede ser que haya como otras estructuras. Y sí, también lo que decía Carlos es que yo sí creo que cuando hay más diversidad en algún lugar, puedes encontrar mucho más complejidad, y en ese mismo campo puedes no ver que
una derecha y una izquierda, ni un blanco, ni un negro, ni un hombre o una mujer, sino que encuentras mucho más. Y es como un grupo tan grande, con tantos idiomas, con diferentes culturas, con diferentes tonos, con diferentes energías, con diferentes signos zodiacales, que, ¿no? Como que la ensalada es bastante. Soy activista, entonces en Ciudad de México pues tenemos migrantes, ¿no? Llegaron las diferentes caravanas migrantes justo en los momentos más tensos que vivimos pre, en y después de la pandemia, ¿no? Entonces, desde ir a las embajadas a pedir que se abrieran las calles, que dejaran pasar a los migrantes por las autopistas, cuando se recibieron en Ciudad de México, que no los estuvieran encerrados, hacer performance, hacer carteles, invitar a los medios de comunicación, escribir los comunicados, atender medios, el buscar subastas de arte para poder tener los medios para poder ayudar. Y no nada más estar haciendo, hola, soy artista, este es mi medio de expresión, bienvenido a México. No, ver la forma de resolverles, que avanzaron o se quedaran. En mi familia tenemos historia de haber recibido a migrantes. Ahorita hay conflicto en la colonia de mi mamá. Entonces, mi madre, que ya es jubilada, enseñándoles con obras de teatro a sus vecinas, que tienen no nada más que ayudarlos, sino que tienen que aceptarlos, introducirlos y ayudarlos a que se adapten cuando pasan por la colonia, ¿no? Porque viven en una calle que está al lado de las autopistas. Ay, es que es difícil esta pregunta porque yo soy un poco el lado opuesto de lo que está contando un poco Orji, por ejemplo, porque yo sí he sido una persona racializada, porque tengo esta aportación de rostro, o sea, entonces, no sé cómo contestar esta pregunta porque de cierta forma siento que, ay, no, es que no sé, es como que siempre es como el lado bueno y el lado malo de la cara, ¿no? Es como esta cosa de la visibilidad, es que ya estás visible, pero la visibilidad no tiene como una especie de costo que es raro al nivel personal, como ser humano, a lo mejor no social y en cálculo de gráfica, ¿no? Pero a nivel personal es un poco extraño, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, yo siento que en mis prácticas, al no hacerlas de manera pública, no quiere decir que no tengan el mismo valor de no hacerlas por ser yo esa persona que está exigiendo un espacio en ese lugar, ¿me explico? O sea, no uso el estandarte de que mi proyecto es un proyecto de ejercicio racial directamente, pero soy yo como cualquier otra persona también, ¿no? Como otro chico que tiene otro tipo de posibilidad, otras facciones raciales, otras características. Y entonces a veces eso siempre es un juego en contra, a favor y en contra, a favor y en contra. Entonces, como ya vieron anteriormente, ese tipo de ejercicios no son tan de mi agrado. Y es difícil, o sea, como que no te podría decir, o sea, como una clave o una cosa muy exacta, sobre todo porque yo lo he vivido entre ambos lados. Lo que sí es que mi práctica nunca es porque... Además, yo ni siquiera soy un indígena de primera generación, ¿me explico? Porque hay gente que son indígenas de primera generación, que lo pueden decir y que lo pueden usar y que lo pueden hacer. Y yo no, o sea, seguiré como de cuarta seguramente, o que a lo mejor no, pero porque nunca me he hecho un examen y tampoco sé cuál es la línea de mi familia. Pero no sé, para mí es muy complicado. No sé si ustedes quisieran decir de sus experiencias, pero yo no sé si mi práctica artística inmediatamente entra como con una carta de esa dirección, pero sí es verdad que se siente de repente un ejercicio sobre, ahora te vamos a considerar porque como Yalitza ya salió en Roma, entonces tú te pareces a Yalitza, ¿no? En la obra ahorita, ¿cómo te sientes? En la obra, ¿cómo me siento? Pues lo que pasa es que con Mónica, no es solo esta obra, sino desde mucho antes, perdón, Carlos, siempre es una cosa que he expresado, como que ella como que sabe que no hay que hay una cuestión como, porque en la obra pasada ya había hablado sobre la monstruosidad, había dicho textos depreciados, o sea, como que para mí siempre esta desfiguración de algo que te representa de una inmediatamente. Entonces, yo aquí no me siento tan así como cosificado, si es la palabra, no me siento. El trabajo. El trabajo y el racial. Ok. Pues nada, a mí, por ejemplo, me acuerdo que una frase que me decía mucho a mi mamá es así de que que baila bien el que sabe bailar todos los ritmos. Ella decía eso, ¿no? Se va a bailar bien el que baile de todo, ¿no? El que baile rock, que cumbia, todo lo que se baila en una fiesta en México. Y yo dije, me voy a tratar de hacer esa premisa. Y sí, me di cuenta que si estás en diferentes ámbitos, puedes conocer mucha gente y tener muchas experiencias y entonces desde ahí tener
Ajá, más perspectiva. Por ejemplo, yo he trabajado mucho en videoclips así de Sam Smith o de Enrique Iglesias o cosas así, que son cosas así, pues nada, más medio mainstream, así que de pronto pues ves esa fauna que hay ahí, ese grupo de gente, y dices, ah, ok, esto funciona así. De pronto estás en una ópera y estás con otro tipo de personas, de pronto estás en el barrio, así en el sonidero, allá afuera, y allá estás con la vecina moviéndote y todo. Y entonces dije, me hace sentido esto de que el que baila todos los ritmos, ¿no? Entonces, mi trabajo siempre traté de que fuera así, o he tratado de que sea poder estar en las más experiencias posibles. Y entonces, pues nada, por ejemplo, hice más estudios como de cosas somáticas, ¿no? Con el movimiento, pero ahorita, por ejemplo, con Mónica se usa mucho esa cosa de lo urbano. Entonces, gracias a que he podido tener esos contactos con la gente, aunque no sepa, y en el aire las compones y ahí vas aprendiendo y de pronto ya tienes contacto al coupé de Calais, o ya tienes contacto con el voguing, o de pronto ya tienes contacto con un tipo de animación que hacen en otro tipo de país. Y entonces, en México no hay no hay tantos extranjeros, o sea, los extranjeros que hay son turistas, ¿no? Y los extranjeros otros que a lo mejor viven ahí, pues viven ya en sus casas bonitas. Ahora ya hay más. Ya de pronto empieza a haber más, pero no se compara con Europa. O sea, nosotros en realidad nuestro intercambio cultural, como que quisiera comparar que no es lo mismo que Europa que América, o y México en particular, porque aquí tú te subes al metro y tú ves personas de todos los colores y sabores. Y en México, el mix que nosotros tenemos, especialmente en la Ciudad de México, es del país, ¿no? Son de los diferentes estados, porque no es lo mismo los mexicanos del norte que los mexicanos del sur. No es lo mismo desierto que jungla, ni que ciudad, porque sí te están todos esos gama, ¿no? Pues, pero lo que sí es un fenómeno que pasa mucho en la ciudad es esta ciudad tan sobrepoblada, ¿no? Que está muy centralizadas las oportunidades en México, en Mexico City, en la ciudad, que todos estamos ahí, y es una cosa que me gusta que dice Monsiváis, ¿no? Que una cosa que tiene la ciudad es como garantía es que nunca puede ser protagonista. La ciudad es la protagonista. Entonces siempre hay, ya no sabes si ponerte un molcajete en la cabeza o algo, porque tú de alguna manera quieres como ser notado, pero es fuerte ¿no? La competencia, desde subirte al transporte, bajarte todo. Entonces de a poco me he dado cuenta que lo que podría llamar yo como una cosa así como intercambio más así racial, yo lo veo en las tribus urbanas en la Ciudad de México, y en mi trabajo pues poco a poco se ha ido yendo más hacia mi vecindario, como que cada vez tengo más ánimos y ganas de hacer actividades para vincular las áreas culturales que ya hay en mi colonia. Muchas se han hecho por gentrificación, pero pienso que se puede hacer una cosa paralela a eso. También es verdad. Ay, perdón. Es que yo quería decir algo de esto que dice Carlos, porque también creo que se enlaza con una idea de la racialidad que hay en Europa y una idea de la racialidad que hay en Latinoamérica y en específico en México. Sí hay una idea de racialidad, pero hay también una idea mucho del clasismo, ¿no? Y entonces el clasismo suma también a la posición geográfica en la que te encuentres en una gran ciudad y cuánta adquisición tengas dentro de esa posición, ¿no? Por ejemplo, los barrios son los barrios en Ciudad de México son como las colonias, a veces están muy popularizados y entonces representan una cosa como de una estructura complicada. Y eso es un gran ejercicio que se hace como que lo podríamos comparar a nivel racial, ¿no? Como de dónde eres, de dónde vienes, qué color tienes. A veces en Ciudad de México pasa de qué barrio vienes, ¿no? En qué barrio vives y cuántas líneas del metro hay cerca de tu barrio. Entonces, racialmente, yo te decía esto porque, bueno, racialmente México me imagino que debe pasar, no sé, igual en Bolivia y en Perú, que tienen como bastante comunidad indígena activa, hay otro nivel. Por eso yo decía que yo no puedo solo hablar de racialidad desde un lugar solo porque luzco como algo, ¿no? Porque hay unas prácticas bastante vigentes en mi país. No puedo llegar y decir, yo soy indígena y me pongo algo así, ¿no? Porque es verdad que no solo porque luzca, sino porque hay verdaderamente prácticas, comunidades muy expuestas, no tan expuestas, con recursos, sin recurso, cerradas, ¿no? Oaxaca tiene bastantes comunidades cerradas exclusivamente para la comunidad. Y a mí algo que me gusta de lo que dice Carlos también, que es algo que no sé, a veces no se habla tanto, porque como siempre dicen que todo es muy complejo en la Ciudad de México, es que como que hay una estructura muy citadina, y la estructura muy citadina también tiene que ver con la adquisición del poder de clase que tienes a nivel de infraestructura, no solo de dinero,
sino de transporte, de comunicación, de cómo se conecta una colonia con la otra, cuántos, o sea, es raro, pero es verdad que también ahí sí hay una especie de división. Y en las prácticas, como lo que dice Carlos, es como en su barrio, en este caso en donde él vive, sí es importante hacerlo, o sea, porque de repente dicen, no, ay, sí, nada más para tener como un estándar de un, ya sabes, como la bandera política de algo, a veces dicen, pues no, lo de poner algo en tu colonia no cuenta como un movimiento social, ¿no? Y de verdad que sí, porque además siento que es como una identificación muy plural en la América Latina, ¿no? Que tiene que ver como qué pasa con esos desarrollos de esos otros lugares que no son el centro, bueno, los lugares con cafés y teatros. A mí me parece una pregunta muy interesante que yo creo que todavía estamos resolviendo, pero porque yo pienso que una de las propiedades más importantes del bar El 9 es que era chiquito. Era muy chiquito y también tenía un lugar al que casi nadie podía acceder. Por ejemplo, Mónica, que sí fue en sus tiempos mozos allá, ni siquiera accedió a este lugar de la cocina. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención, siempre me ha llamado la atención esto de crear importancia, ¿no? De hacer que esta ilusión de exclusividad que hace que tú quieras formar parte de esos 5 que caben ahí. Entonces siento que eso va a ser muy interesante pasarlo a este espacio que ya en realidad tenemos todo el edificio para hacerlo. Entonces yo lo que he notado en la dirección de Mónica es que se está yendo por la parte de la multidisciplina, porque algo que se dio en este lugar que era como un flujo de figuras, de personalidades, es que se dio mucho espacio a las diferentes disciplinas, ¿no? Entonces estaba la música, estaba la pintura, porque había un mural que era efímero, cada vez se iba cambiando ese mural, había poesía, había actividades para todas las disciplinas. Entonces, ya siendo como un espacio que es para el arte, pues con prácticas de arte, siento que eso ya cada quien va a poder tener sus áreas, ¿no? También una cosa que le llama mucho la atención a Mónica es los deportes, ¿no? La estética de los deportes le gusta y luego lo hemos platicado mucho de que si hombres pueden hacer ciertas disciplinas o mujeres no pueden hacer ciertas disciplinas en el deporte, si el uniforme del deporte está muy descubierto, tiene que tener ciertas características, depende del género, eso, no sé, a lo mejor empieza como muy básico, pero después ha terminado en buenas discusiones ahí de eso del deporte. Entonces, pues nada, en el espacio va a haber diferentes, ¿cómo se llaman? Herramientas así como para hacer deporte, para que la gente también pueda estar así, expresando su lado deportivo. Va a haber allá en la parte de atrás del escenario la parte como de club, el club La Fiesta. Aquí tratamos de reducir el escenario para que se parezca un poco a lo reducido que estaba el espacio para hacer los sketches y las performances en el bar. Y el archivo, pues el archivo ahí es donde siento que se puede apreciar mejor. Bueno, quien hizo la aportación de esto del archivo fue Orgi. Y no sé, ¿tú cómo ves eso del archivo? De la sala, de cómo se va a exponer. ¿Cómo se expone todo el espectáculo? Porque están preguntando de los espacios, ¿no? Pues sí, yo por lo que he estado viendo va a cambiar de función algunos lugares que son como los más experimentales o algunos de los shows de pronto va a estar en otro lugar si es que en los primeros no encajó o queremos probar con otro lugar. La parte de la pequeña sala tiene videos de archivo, también en la entrada para esta sala están unas fotografías del archivo personal de Donadieu. El club, pues es que sí era bien pequeñito ese disco club, el 9. Entonces en la parte de atrás vamos a tener música para bailar, shows más íntimos, va a haber una barra de gimnasia, pero a lo mejor al otro día ahí se va a hacer un performance, quizá al otro día nos ponemos a cantar o el chino va a poner música de DJ, otro día a lo mejor la música de DJ va a estar enfrente, a lo mejor un día quiero hacer yo un performance sobre las escaleras y puede mutar ese espacio. Entonces va a estar como muy cambiante. Todos los días va a ser un show distinto y va a ir mutando el espacio. O sea, el tema es usar todo el espacio, ¿no? Hay como 3 puntos muy específicos donde el archivo, que se está literal proyectando información, como que esto es más literal e informativo, esos 3 espacios, pero esto es importante, como
esta cosa versátil y efímera y flexible y que va sucediendo conforme se va sintiendo, ¿no? O sea, tiene que ver mucho como con lo que se propone, hay una estructura que sucede tal y tal y tal, pero todo lo demás está ahí y tiene la capacidad de hacerse o no hacerse, o transformarse, ajá, que un poco es como el sentido de la pieza en general, ¿no? Como el momento, la diversión, la fiesta, la noche, las particularidades. Esa para mí esa es la tesis que está buena. O sea, la mejor de las tesis es, cuando tú vas a un lugar y a un club, no vas y hay unas butacas y alguien que te está diciendo, señor, por favor, siéntese de ese lado, baje las piernas, aquí no puede tomar. ¿No? O sea, lo que estamos haciendo un poco es que la tesis es pasar un club a un teatro. Y eso implica un ejercicio que no solo viene de nosotros, no porque nos queramos zafar de la responsabilidad, pero la idea de un club tiene que ver mucho con un espacio y con la gente que asiste a un club también, ¿no? Es cuando entras a un lugar y dices, ay, qué lugar tan aburrido, no sé qué, pero igual ese día estabas de malas. O también que dices, ay, qué bueno y te la estás pasando mal. O sea, como que siento que la tesis que une todo esto que decían, que me parece a mí como importante, es que estamos haciendo la cultura del club o la idea de la estructura del club a un espacio como un teatro. Ayer nos contaba alguien, Natalie, creo, no me acuerdo, que había muy cerca del teatro donde fueron donde bailó Carlos ayer, que eh, les habían dado a unos chicos un espacio de electricidad o Kilovoltio. el kilovoltio, una cosa así, que era como un colectivo de unas izquierda. sí, de izquierda, que les habían dado en un edificio de electricidad antes, que después los iban a sacar, un espacio para que hicieran como eventos, ¿no? Como una especie de club, música, cosas así, que estaba buenísimo. Algo muy, o sea, como que nos explicaba que era como que les habían dado un espacio, un edificio formal de una institución formal para que ellos entraran a hacer una especie de espacios culturales. Y esto, aunque estamos invitados de manera formal a hacer un espectáculo, lo que estamos poniendo no es una obra de teatro convencional ni algo convencional, sino que estamos como medio instalando un club, instalación, performance. Entonces, la tesis de esa práctica por 11 días, para mí es un poco la que resulta interesante. Pues nada, las vas descubriendo, unas por el roomie, otras por el trabajo, o sea, casual, ¿no? Pero, por ejemplo, la escena que hacemos de Preciado es, pues cuando estábamos en la pandemia y todo, no sé si vieron la que hizo de Gucci, los videos estos de Gucci, en el que sale explicando Preciado que la revolución va a ser ahora a partir del amor. Que él explica a la protagonista que lo que va a tener que aprender a hacer es a cambiar de deseo, a desear de manera diferente. Y y le dice, y lo sabe Silvia, le dice, ¿no? El Preciado a la protagonista. Y ya hasta a nosotros se nos quedó ya la frase de, y lo sabes Silvia, lo sabes. En la escena planteamos esto también de la monstruosidad. Y en algún momento hablábamos de lo interesante había salido al tema también Maluma, ¿no? Y todas estas como fisicalidades que hay como de hacerlo masculino, ¿no? De verse más interesante o más... en México luego tenemos algunas categorías que es como es Papilord o Mi Rey, ¿no? Que es como Luis Miguel. Pero también hay algunas que son como Chacalón, que también le dicen a la gente de la periferia, o cositas como medias entre ofensivas, pero que también son parte del vocabulario. Y entonces, pues el Maluma cubría eso. Entonces, pues decíamos, qué interesante es que Preciado tiene ideas tan interesantes y que te conmueven. Y al final estábamos pensando que estaba asumiendo posturas en sus gestualidades como la de Maluma. Decíamos, qué interesante que estamos tan atravesados por esa fisicalidad de performar lo masculino, que aun cuando tú te quieres zafar de los estereotipos, te metes. Y entonces, pues nada, quisimos hacer esa escena como un poco divertido de que Preciado, Maluma, Maluma, Preciado. Pues, no sé, siento que es una forma interesante de abordarlo. Vi un libro que había como en México, hicieron un libro, no me acuerdo quién es. Pues más bien es un compendio como de personas que también les gusta estar como, ¿cómo se llama esta palabra? Como
desglosando, desmenuzando, apreciado, y si muchas veces lo ponen como en un lugar como de una especie de privilegio, o de que no está entendiendo situaciones de género que pueden estar pasando en Latinoamérica, y he visto que eso ha sido también muy criticado, y ahí también me he echado un clavadito, ¿no? De la cosa espiritual, de Ometeotl, ¿no? De este dios que es como los dos géneros al mismo tiempo y todo. Entonces me gusta que haya estas provocaciones que están en el ambiente, y que pues de alguna manera por tu práctica tú también accedes y empiezas a tener una probadita de esas, pues sí, de los pensadores que están en el ambiente. Yo, desde mi práctica personal, no soy tan direccionado hacia la teoría queer, pero hay una cosa a mí que me gusta mucho entre la lingüística, y sobre todo hay hubo un movimiento después de, ¿cómo se llama lo que pasó en España? Ahorita voy a acordar de esto, pero hicieron toda una especie de movimientos sobre laboratorios ciudadanos, que era incorporar este tipo de ejercicios artísticos o prácticas culturales a un entorno para poder resolver problemáticas de un barrio o Y dentro de ese lugar hay una persona que se llama Antonio Lafuente, que es un investigador de ese tipo de laboratorios ciudadanos. Yo tengo una frase más o menos, bueno, no me acuerdo ahora, pero tiene como 3 conceptos que a mí me gustan en la manera en la que él los desarrolla, y es un poco como, yo siento que ahora podría definir un poco la práctica artística que hago de manera individual y un poco lo que puedo ofrecer siempre. Y tiene 3 conceptos que no los ocupa de la manera en la que se ocupan tradicionalmente, y que además yo un poco como que moví ahí, que es ocupar, hackear y travestir. Y ocupar no solo como el espacio de ocupar una casa, sino la idea de la ocupación de un cuerpo hacia otro cuerpo, ¿no? O sea, la ocupación como la idea de poderse transformar a algo que yo lo conecto directamente al travestismo, no como la práctica cultural de travestirte como una mujer o como un hombre en cualquiera de los casos, sino el travestismo como una práctica de súper transformación. O sea, como decir, no soy esta persona, no soy esta cosa, soy otra cosa, tengo otra, ¿no? Y puede ser como muchos niveles corporales, sociales, lo que sea. Y el hackeo, que tampoco tiene que ver solo con esta idea medio ¿no? informática de entrar a algo y hackearme una información, sino un poco como ir alterando el sistema de una estructura, ¿no? Como vas cambiando el código de ese sistema, y ese sistema va resolviéndose y moviéndose a otro lugar. Y me parece que yo, o sea, como que si tuviera que definir teóricamente una práctica personal sobre cómo hago el ejercicio artístico que hago, o lo que ofrezco, o por cómo es, ocuparía esas 3, o tendría como un poco esas 3 que siento que además me representan, no solo me representan, sino trato de ejercitarlas también físicamente y en las prácticas artísticas. Eso es un poco lo que yo haría. Formo parte del laboratorio de futurización de tendencias, entonces ahorita estamos haciendo avances de lo que va a pasar en el 2024, viendo qué colores van a venir, qué tendencias en la moda va a haber, qué tendencias en la política, hacia dónde vamos. En México venimos de los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, entonces para mí es sumamente indispensable que donde yo me pare y donde se paren otros mexas, sacar así nuestra bandera y nuestro estandarte, porque es el momento, no nada más el histórico, sino también político, económico, y es como así poquitos a todo lo que tenga que ver con México mientras nosotros estemos. Al mismo tiempo, viene una tendencia que se llama el no estilo, de donde viene el graffiti, por eso todo en lo que me estoy involucrando tiene que ver con el street art. El street art por toda nuestra ciudad está presente. Desde antes de que saliéramos con una lata, los mexicanos íbamos y pintábamos. En las paredes, también en la tierra, hacíamos símbolos por todos lados, ¿no? Tengo un colectivo que se llama Grupo de Choque, aunque suene un poco contrario, nuestra teoría y nuestras prácticas vienen de la no violencia desde Gandhi, ¿no? ¿Resumen? No, y ahorita tiene una práctica también física, como de intervención de las florecitas, como de la intervención del espacio sobre el espacio, que también está buena. De repente pensar que como que las cosas físicas no solo a veces son bailar, ¿no? También a veces nosotros estamos aquí y es una expresión física bastante contundente. A todos nos, no, es que verdad, de repente como que uno lo piensa y dice, ay, sí, pero es ayer lo que decía un poco con lo que decía Frank de
los europeos que viajan y cómo les gusta viajar, ¿no? Y me parece que a veces siempre ha existido esta cosa como que como que la práctica más sobresaliente es la práctica que tenemos que mencionar. Pero hay unas prácticas en donde uno pone el cuerpo de verdad, ¿no? Y que cuesta el cuerpo, el cuerpito cuesta, y entonces también siento que son como importantes. Es un poco lo que decía Carlos sobre su espacio en su colonia. O sea, es una práctica corporal, no solo lo desea y las cosas aparecen. Su colonia los están sacando. O sea, la gentrificación en Santa María la Ribera, donde vive Carlos, están llegando los nómadas digitales a vivir y los están sacando. Claro. Y por eso creo que a veces como que poner el cuerpo, o sea, como que no, Carlos no es menos ni más importante si mañana funda el Centro Cultural Carlos Martínez, sino que ya la idea de poner, porque él está poniendo el cuerpo ahora mismo, lo está haciendo, igual no está en un libro, pero lo está haciendo, y siento que a veces ese tipo como de experiencia sobre la acción performática luego cuenta solo cuando te aplauden y te lanzan la flor, ¿no? Pero para ese entonces hubo una serie de prácticas corporales que hay que mencionar también. Y bueno, yo igual, como dijo Jorge, que lo mexicano, pero en realidad yo siento que la Latinoamérica tiene mucho esta cosa como de cómo vamos a poner el cuerpo. Para mí creo que hay una cosa corporal, que por eso se identifica en las Américas, bueno, o en la América Latina, como que hay algo como que se abre. O sea, si hace 700 años se puso el cuerpo en la Ciudad de México para poder fundarla, ahorita regresamos a este momento histórico en el que otra vez estamos saliendo. A lo mejor no estamos combatiendo con ese tipo de armas, pero sí con otro tipo de invasiones. Aquí nosotros estamos llegando como embajadores de nuestra cultura en un momento en el que históricamente regresamos ese ciclo, ¿no? Sí. Transformismo. Trago. Uy. Una palabra. Pues club nocturno. Inclusión.